¿qué tal, cadetes? Bienvenidos a otra parte de estos videos de cómo hacer un ensayo. En la parte anterior vimos, fue la cuarta parte, vimos eh, cómo planificar nuestro escrito de tal manera que pues a la hora de realizarlo no nos vayamos a perder y que tengamos como muy claro qué es lo que vamos a desarrollar. Vimos que necesitamos hacer un mapa conceptual, qué implicaba hacer ese mapa y empezamos a ver un poco acerca de la búsqueda de información. Vimos lo importante que es pues ir tomando notas de las cosas que vayamos revisando para poder eh, tener material académico para realizar, por supuesto, un escrito de corte académico. Bien, entonces en esta parte, en esta quinta parte, lo que vamos a hacer es continuar con este tema e ir abordando otros ulteriores para consolidar la estructura de nuestro escrito. Aquí lo que vamos a ver es dónde buscar información en Internet y esto se los pongo porque de verdad muchas veces me doy cuenta de que estos temas son tan nuevos para ustedes que pues desconocen en qué páginas pueden ustedes encontrar la información que necesitan. De repente me dicen, maestra, ¿cómo cito este artículo si no tiene autor, no tiene año de publicación, no tiene nada, ¿no? Y les digo, bueno, pues entonces ¿de dónde lo sacaron? Y me dicen, pues de un blog o de Taringa, ¿no? O de páginas que realmente no tienen una seriedad de corte académico. Esas páginas no nos van a servir porque pues en esas páginas cualquiera puede publicar, no necesita ser un experto en el tema para poder escribir algo sobre eso. Y eso es peligroso porque, bueno, podríamos estar retomando una opinión que no es seria, ¿no? Y nosotros necesitamos opiniones serias, consolidadas, objetivas, verificables. Entonces, para eso nos sirven otro tipo de páginas que generalmente corresponden ya sea a redes que van reuniendo artículos de publicaciones indizadas, es decir, revistas que publican artículos con mucho cuidado, con mucha calidad. Y en ese sentido, las páginas que yo les recomiendo son las siguientes para poder buscar información. La primera es Redalic. Redalic va a ser como una especie de compendio de artículos científicos publicados en diferentes revistas, ¿no? Y que nos van a proporcionar información pues de muchos temas, pero por supuesto va a ser información seria y verificable. Aquí les dejo el link. Otra va a ser la página del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, es de la UNAM, y aquí pueden ustedes irse a una parte del ISUE en donde están las bases de datos, y una de sus bases de datos es el IDECIE. En el IDECIE ustedes pueden encontrar una serie de artículos muy diversos e incluso en diferentes idiomas, en portugués, puede ser también de habla hispana, por supuesto, y de alguna manera estos artículos están pues verificados, realmente hay una seriedad en el trabajo, son investigadores los que están publicando ahí, ¿no? También está Cielo. Cielo pues nos reúne a veces incluso también libros, ¿no? Nos reúne también artículos científicos que nos pueden ayudar muchísimo en la búsqueda de información sobre nuestros temas, sobre todo cuando son de carácter humanista o que pertenecen a las ciencias sociales. Estas páginas son muy útiles. Otra es el link de la Biblioteca Central de la UNAM. Ahí pueden encontrar también libros o tesis, ¿no? Con texto completo que ustedes pueden revisar, en donde ustedes pueden encontrar una amplia variedad de temas. Y también está este recurso de Google Académico, es decir, nosotros googleamos y generalmente Google nos remite a diferentes posibilidades de páginas. Sin embargo, Google Académico es un recurso de Google que nos va a permitir encontrar información completamente de carácter científico, científico en el sentido que puede ser pues, sea de las ciencias duras o de las humanidades. Yo les recomiendo que se apeguen a estas páginas, ¿no? Para poder realizar esa búsqueda de información. O si lo quieren realizar en las bibliotecas está bien, pero es importante que tomemos en cuenta que la información que nosotros necesitamos retomar debe provenir de artículos que, por supuesto, contengan un autor o varios, ¿no? Pero que pues tengan un autor, que no sea un artículo anónimo, ¿no? Que tengan año de publicación, que provengan de publicaciones serias, ¿no?
Y pues también les pongo aquí un ejemplo de cómo buscar en Redalic, ¿no? Si a mí me interesa hacer algo relacionado con la antropología militar, bueno, pues me voy a la página de Redalic, ¿no? Que es redalic.org, aquí está, y tecleo antropología militar, ¿no? Ya pues le doy aquí clic en este icono de buscar, ¿no? Y entonces me va a remitir a los artículos que se encontraron con ese criterio, ¿no? Entonces pues yo voy y selecciono este, lo leo y de ahí voy a ir retomando información. Ahora, una vez que ya retomé información, ¿cómo la incluyo? Ese es un eterno problema para todos nosotros porque, bueno, esta situación no es fácil, ¿no? No sabemos cómo citar. Esto es algo que, miren, no se sientan mal. Créanme que incluso en el posgrado más prestigiado pueden encontrarse casos de personas que aún no saben cómo realizar correctamente una cita de una fuente académica. Y pues miren, yo les voy a compartir la forma en la que yo lo hago. Me baso, por supuesto, en el estilo APA, me baso, por supuesto, también en el estilo Chicago. Y bueno, miren, esto depende de cada profesor. Cada profesor les va a decir cómo quiere que ustedes citen. Pero si ustedes van a realizar trabajos para mí, pues esta es la forma en la que yo les pido que incluyan la información. Hacemos dos cosas a la hora de citar. O parafraseamos o hacemos citas textuales. Cuando parafraseamos, lo que hacemos es escribir con nuestras propias palabras lo que entendemos sobre algo que se dice en otro lado, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy leyendo un artículo sobre la violencia intrafamiliar y me interesa retomar que ahí están diciendo que pues la violencia intrafamiliar se debe a que hay condiciones de pobreza y de poco acceso a la cultura, bueno, eso no es algo que yo me estoy inventando, es algo que yo estoy viendo en un artículo y que lo quiero retomar. No lo puedo incluir así como así, porque yo no lo procesé, yo no lo pensé, yo no llegué a esa conclusión de ninguna manera, sino que lo leí en otro lado y lo quiero retomar. Entonces, lo que voy a hacer en este punto va a hacer, por supuesto, incluir esa información con mis palabras, cuando estoy haciendo paráfrasis, ¿no? Lo incluyo con mis palabras y digo, bueno, según algunas fuentes, la violencia intrafamiliar se produce debido a las malas condiciones de acceso a la cultura y de pobreza que presenta nuestro país, ¿no? Y yo ya lo puse con mis palabras, ¿no? Pero entonces eso no basta, yo tengo que indicar de dónde saqué esa información. Pues para poderlo hacer, en el caso de la paráfrasis, lo que voy a hacer es anotar entre paréntesis al final de la información que yo estoy incluyendo el apellido del autor, de donde yo lo estoy tomando, en mayúsculas, un punto y coma y el año de publicación de ese artículo o de ese libro y cierro paréntesis. Estos datos, aquí dice, se colocan al final de la información que estamos retomando. Vamos a poner un ejemplo de cómo queda, pero más adelante ahorita vamos a ver lo que es la otra forma de incluir información, que es la cita textual, ¿no? Aquí lo que yo voy a hacer es que voy a transcribir literalmente lo que estoy encontrando, la información que yo quiero incluir, ¿no? Entonces aquí yo no voy a redactar nada con mis palabras, voy a hacer una copia tal cual, o el dichoso copy and paste que utilizan ustedes, ¿no? Y voy a poner una información en mi ensayo, ¿no? Pero, pues por supuesto yo tengo que indicar de dónde lo estoy tomando, porque si no hago eso es plagio. El plagio se sanciona académicamente. Les voy a hacer hincapié sobre este tema más adelante, les voy a decir qué es un plagio y cómo evitarlo. Pero precisamente para poder tener bases para esto, pues les estoy enseñando cómo es que se debe incluir la información. Entonces, miren, si yo quiero retomar, copiar fielmente algo de otro lado e incluirlo en mi ensayo, pues al final de esa información que yo estoy copiando, pues incluyo el nombre del autor en mayúsculas, ¿no? Entre paréntesis, pongo un punto y coma, el año de publicación, dos puntos y seguido, y la página del libro o artículo en donde yo estoy retomando esa información, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Las citas textuales no deben ser demasiado largas. ¿Por qué les pongo esto? Porque, bueno, he tenido estudiantes que de cita textual me hacen toda una página. Y digo, bueno, pues si eso se trata, pues mejor
agarre el libro y pásemelo, porque pues usted no está escribiendo nada, eso todo lo está copiando del autor, ¿no? Aunque me indique la fuente, eso está denotando que pues el autor del ensayo no está trabajando mucho intelectualmente, sino que se está pirateando todo de otra persona, ¿no? Otra cosa que llegan a cometer mis estudiantes y que está también de alguna manera pues muy mal es incluir demasiadas citas textuales en una cuartilla. A veces me ponen 4 o 5 citas textuales y sale lo mismo que en el caso anterior, o sea, finalmente terminan copiando el texto de otra persona y no se ve un trabajo intelectual de su parte analizando esas citas textuales. Entonces, yo les recomiendo que poner 2 citas por página y eso de un párrafo pequeño cada una es lo adecuado, no más, ¿no? Y solamente citamos cuando de plano, de verdad, estoy hablando de la cita textual, pues no lo podemos poner con nuestras palabras, ¿no? Y que creemos que queda mejor dicho, mejor demostrado con las palabras del autor. Vamos a ver 2 ejemplos, ¿no? Aquí tengo una paráfrasis, ¿no? Aquí esto yo lo estoy tomando de un texto de un autor que se apellida Jiménez Sacristán. Aquí nada más voy a poner su primer apellido y el año de publicación. Y todo esto él lo dice en su texto, pero aquí está con mis palabras, ¿no? Pongo asimismo las identidades colectivas, comparten un núcleo de símbolos y representaciones sociales distintivos que les permiten a su vez la posibilidad de diferenciarse de otros grupos que reconocen ciertos atributos como suyos y se los apropian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí yo lo estoy poniendo con mis palabras, pero esta información yo no me la saqué de la manga, yo no la inventé, entonces tengo que darle el crédito al autor en donde la leí. Y pues al final de incluirla, lo que hago es poner ese crédito en forma de cita. En el caso de la cita textual, miren, aquí estoy yo trabajando con mis palabras, estoy reflexionando sobre el tema de la identidad, estoy diciendo que, bueno, para mí pues esto representaba ciertas dificultades de significación, bla, bla, bla. Y aquí lo que quiero es citar a un autor como tal, ¿no? Porque me parece que lo que él está diciendo, de la manera en la que lo está diciendo, es muy interesante, es muy importante, y entonces la incluyo. Es muy importante que la cita textual, digo, aquí se corta un poquito por la imagen de mi persona que está aquí, ¿no? Pero es una cita textual, ¿no? Va entre comillas. Toda cita textual va entre comillas, ¿no? Todo lo que no escribimos nosotros va entre comillas para indicarle al lector que eso no es nuestro, que lo estamos retomando fielmente de otro autor. Y una vez que terminamos de retomar toda esa parte que no es nuestra, cerramos las comillas e incluimos los datos que les comentaba hace un momento, que es el nombre del autor, punto y coma, el año de publicación, 2 puntos, y la página. Aquí no me equivoqué, el nombre del autor debe ir en mayúsculas, pero bueno, se los comento para que ustedes no se equivoquen como yo en este punto. Bien, antes de pasar a cómo redactar, quiero hacer hincapié en esto del plagio. Si ustedes no utilizan adecuadamente las comillas en una cita textual, eso es plagio, porque no se está indicando con esas comillas, ¿no? Que debería indicarse. No se está indicando que esa redacción no es suya. Entonces puede pasar como suya y por eso se llama plagio. Plagio es el hacer pasar como nuestro algo que es ajeno en términos académicos. Y el plagio tiene una sanción muy grave porque implica de alguna manera pues hacerle un fraude al lector. Esto es muy importante, ¿no? Que no se les olvide poner esas comillas. Muchas veces, pues los estudiantes en los que detecto plagio me dicen, maestro, es que se me olvidó poner las comillas. Es inaceptable ese olvido. Deben tener mucho cuidado a la hora de redactar su escrito. Deben revisar cuidadosamente lo que están poniendo, cómo están citando, ¿no? Para que eso no pase. Porque si yo detecto una cita textual sin que vaya entrecomillada y sin que se mencione al autor, inmediatamente la calificación es 0. ¿No? Bueno, sé que soy un poco dura, pero pues más vale que yo les advierta cómo está esta situación. Ya en otro video pues vamos a ver algunos tips acerca de cómo redactar para que esto les sea todavía pues más comprensible y más fácil. Gracias.